Versículos, hermanos, silencio por favor. Allá, muy bien. Capítulo 1, 9 y 10 nos habla acerca de los pobres y los ricos en la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a aprender acá? Miremos. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol se calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Entonces, ¿qué nos transmite Santiago en esta porción de la Escritura? Vamos a mirar, hermanos. Número 1, Santiago, al hablarnos de ricos y pobres, nos deja ver una aquí 1:9, ¿lo tenemos? Ahora sí. Los creyentes, ¿qué dice acá? ¿Los qué? Que son pobres pueden estar orgullosos, y los que son ricos deberían estar también orgullosos de que Dios los ha humillado. ¿Qué quiero notar con ustedes? Que la palabra creyentes afecta a pobres y afecta a ricos. ¿Y esto qué significa? ¿Qué verdad podemos extraer? ¿Qué conclusión teológica podemos extraer acerca de la iglesia de este texto? En la iglesia hay creyentes pobres y en la iglesia hay creyentes ricos. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy se habla de que la pobreza es una maldición para los cristianos. De que si un creyente es pobre es porque está bajo la maldición de Dios. De que si un creyente es pobre es porque Dios no lo ama. El Evangelio de la Prosperidad enseña eso. Habla de que si usted es pobre, usted tiene un problema con Dios. Pero la Escritura está diciendo que hay creyentes pobres. Verdaderos creyentes que son pobres. Y miren, Jesús en Juan capítulo 12 dice: a los pobres siempre los van a tener con ustedes. En Deuteronomio vimos que hay pobres, y los pobres son necesarios en toda iglesia porque es la manera en que se ejerce el ministerio de la generosidad, el ministerio de la misericordia, el ministerio de la compasión, y sobre todo una cosa muy bonita que va a atacar Santiago en el capítulo 2, y es ver que la iglesia es diferente al mundo. Porque en el mundo los pobres están lejos de los ricos. En el mundo los pobres se sientan separados de los ricos. En el mundo los pobres comen en unos lugares y los ricos comen en otros lugares. Caminan de manera diferente, pero en la iglesia todos son iguales. Entonces no importa si usted es pobre o si usted es rico. No importa si usted vive en el mejor barrio de la ciudad o en el peor barrio de la ciudad. En la iglesia hay algo distinto, y ese es el punto que está mostrando aquí la Escritura. Entonces, número 1, la idea de que los pobres están bajo la maldición de Dios no es bíblica. Estamos hablando de creyentes, es lo que está hablando Santiago. Ahora, ¿por qué dice pueden estar orgullosos? Porque Dios los ha honrado. ¿Qué está diciendo? ¿Que les dio plata? No, los salvó. El Señor los salvó, los ha honrado, permitiéndoles ser ¿qué? Creyentes. Es decir, según Efesios, los pobres igual son ricos, pero ricos porque Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Y de qué manera los ricos pueden estar orgullosos de que Dios los ha humillado? No de que Dios les ha quitado el dinero, porque no está diciendo el texto esto, y eso también ayuda a contrarrestar otra mentira. Porque los que predican que los pobres están bajo maldición están engañando, pero los que predican que los ricos son pecadores también están engañando. Entonces los ricos también son creyentes, y el motivo de orgullo es que Dios los ha humillado. Pero ¿cómo los ha humillado? Dejándoles ver que al igual que los pobres se van enfermando, se van envejeciendo, pasan por pruebas, se pasan por tribulaciones, y al final se van a morir igual que los pobres. Y como lo vimos en el Antiguo Testamento, no hay no hay entierro con trasteo. Entonces, en ese sentido se dan cuenta, o sea, soy exactamente igual a los pobres. Entonces vemos esto aquí, lo que nos ayuda bastante a lo que vivimos hoy.
Luego se nos anuncia en el versículo 12 la corona de vida, algunos teólogos hablan de las 5 coronas que se muestran en el Nuevo Testamento a los que pueden aspirar los creyentes. Dios bendice, mira esto, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, porque después de superarlas, es lo que está diciendo aquí el texto, después de superar estas pruebas y tentaciones, vamos a mirar aquí. Ahora no me deja. Soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que lo aman. Entonces hay una corona para todos los que lo aman, y eso es tremendo porque significa que todo creyente va a recibir esta corona, porque no hay creyente que no ame a Dios. Todos los creyentes por definición somos gente que ama a Dios. Pero el punto que también nos muestra es que se puede soportar la prueba con paciencia, y es una diferencia. O sea, hay creyentes que pasan por la prueba pero desesperados, pensando en tirarse del puente todos los días. O la pasamos con paciencia, peleando con todos los que están alrededor como si los demás tuvieran la culpa de las pruebas. ¿Le ha pasado que está en dificultades y se pone neurasténico, se pone irritable, no quiere que nadie le hable, no quiere que nadie se le acerque? Ok, cambia. Pasa la prueba con paciencia, porque Dios bendice no solo el pasar la prueba, sino pasarla a la manera de Dios, con paciencia. ¿Como quién? ¿En quién podemos pensar del Antiguo Testamento? Job, con paciencia. Y ninguno aquí ha pasado la prueba de Job. Entonces, con paciencia. Amén, hermanos. Bueno, entonces vemos aquí cosas. Gracias, hermano. Versículo 13 y 16, el origen de la tentación. Esto es muy importante para nosotros. Vamos a leerlo. Dice versículo 13 al 16. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, regálame monitor por favor, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, ¿qué hace el pecado? Da luz a la muerte. Entonces veamos aquí varias verdades. Número 1, no somos tentados de parte de Dios. Entonces, ¿por qué Santiago está hablando de esta manera? Porque la prueba muchas veces puede lucir como una tentación para algunos, pero Dios nunca tienta a nadie. ¿Dios qué? Prueba. Él prueba nuestra fe para perfeccionarnos, hacernos completos, tener constancia, pero jamás envía tentación. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Esta es una de las cosas en teología más difíciles de conciliar con la humanidad de Cristo, porque Hebreos dice que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Entonces algunos dicen, bueno, entonces no es Dios, entonces sí es Dios, ¿o qué pasa aquí? En Hebreos vamos a profundizar y en Cristología, pero hay que entender que desde la humanidad de Cristo Él es tentado, pero no para ver si cae. Ahorita en Barranquilla, si usted ha visto noticias o ha pasado por allí, están probando el nuevo puente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de probar el nuevo puente? ¿Por qué un ingeniero, después de que termina su puente, dice, métanle las tractomulas? ¿Por qué él está esperando a ver si se cae? No, lo prueba para demostrar que no se va a caer. No sé si me hago entender. En la tentación de Cristo, lo tientan para demostrar que no puede pecar, porque Cristo no puede pecar, porque Él es Dios. Es tentado para demostrar su imposibilidad de pecar, pero desde el punto de vista humano es tentado, pero no puede pecar. Bueno, vamos a verlo en Cristología, pero quisiera que pensaran no en que Él tenía la posibilidad de pecar, porque no es el punto. Es igual que lo del el puente en este momento. El ingeniero no dice vengan todos a ver si se viene abajo, sino es vengan todos ¿para qué? Para que vean que no se va a venir abajo. Ese es el punto de la prueba allí. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás. ¿Cuándo? Entonces yo he escuchado gente diciendo Dios me está tentando con la secretaria. Dios no te tienta. Ay, Juan, entonces ¿para qué la puso? A ver, ¿por qué me la puso ahí?
enfrente. Dios no tienta. La otra razón, entonces, cuando descartamos a Dios, ojo, muchos hoy en día aducen que la tentación viene del diablo. ¿Por qué la escritura habla del tentador? Entonces, no, siempre es el diablo que me está tentando, un demonio que me la tiene montada, me persigue día y noche, me asignaron 4 y eso es por todas las esquinas. Pero mira que Santiago no va a decir eso. ¿Qué va a decir Santiago? ¿De dónde viene la tentación? El origen de nuestros propios deseos. O sea, hermano, deje de buscar demonios. La tentación está ¿en dónde? Su corazón. El deseo de pecar nace en nuestro corazón. Esto no nos gusta aceptarlo porque es más fácil decir que yo no soy adúltero, sino que hay un espíritu de adulterio detrás mío. Es más fácil decir, yo no soy chismoso, es que tengo un espíritu de chisme que a veces me coge, hermano, y me manda los chismes, me llegan. ¿Sabe por qué le llegan? Porque a usted le gusta escucharlos. Siempre pongo este ejemplo en consejería, cuando especialmente hablamos de estos temas. Pero, hermano, a usted le llega esa tentación, y sí, el diablo puede mandar una tentación, la escritura dice que es el tentador, pero porque ya lo han analizado y sabe qué es lo que le gusta a usted. A mí nunca me ha llegado publicidad homosexual. No me llega un man en tanga a mis redes sociales. ¿Por qué? Porque me da asco. No sé si me estoy haciendo entender. A mí que me mandan mujeres. Eso sí llega. Publicidad de, mira, modelos, citas por acá. Mayores de 40 años, busca jovencitas. Eso sí llega en mi Facebook, llega por todo lado. ¿Por qué? Un pastor me decía, el diablo nos mira como ratones y mira cuál es el queso que te gusta. ¿Te gusta el queso rallado, el queso costeño bien salado? Te lo pone. ¿Te gusta el queso doble crema? Se te tiene. ¿Te gusta el queso gruyère? Te lo ponemos. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? Está aquí. No es el diablo. No hay que andar reprendiendo al diablo. Tenemos es que luchar contra nosotros mismos. Amén. Santiago es muy claro en eso. Son nuestros propios deseos los cuales ¿qué hacen? Nos seducen y nos arrastran. No es un demonio. Entonces, yo no sé si usted ha visto, hay gente que le han hecho 20 liberaciones porque el espíritu de adulterio no lo suelta. Le ha sido infiel a la mujer 20 veces. Y viene con el descaro cada domingo, pastor, oren por mí porque otra vez caí. Hay un demonio ahí que me la tiene. No, es su carne. Y hasta que no le hagan ver que es él el responsable, va a seguir en la misma. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque ojo con esto, los sacamos de ser pecadores responsables a víctimas pobrecitas. Y son responsables. Ahora, si en verdad alguien dice que es que el diablo lo hizo hacerlo, entonces su problema no es el adulterio. Su problema es que no ha nacido de nuevo. Porque el diablo puede poseer a la gente. Y no solo el diablo, cualquier demonio. Pero ¿a quiénes? A los que no son creyentes. Entonces, si en verdad, no, hermano, usted no sabe, a mí se me mete algo, entonces usted no es cristiano. ¿Y qué hay que hacer con esa gente? Predíquele el evangelio. Porque ¿qué hace cada 8 días sacando demonios? Ok, de esos deseos, ¿cuáles? Los propios. Estos propios deseos, mírelo juntico. Nacen los actos pecaminosos, no nacen de estratagemas del diablo. Aunque nos va a hablar Efesios de ¿qué? De las maquinaciones del diablo. Para que alguno no diga, entonces no hay diablo. Sí hay diablo, sí hay demonios y sí tiene maquinaciones. Y sí lucha contra nosotros. Amén. Pero en Efesios lo vamos a ver. Aquí estamos viendo que el pecado nace ¿en dónde? En nosotros. En nosotros. Nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer. Esto es un proceso. Se va engendrando, se va dejando crecer, se va consintiendo y luego ¡pum! Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el punto, ¿ok? Bueno, seguimos. Pregunta, mano levantada. 1:18. Juan, esa muerte en la que habla ahí en Santiago es doble.
espiritual y física. Buena pregunta. Si estamos hablando de creyentes, estamos hablando de muerte física. Y la muerte física se puede manifestar en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, muerte en el área financiera. Un adúltero puede ver muerte en su matrimonio, entonces se le acabó el matrimonio. Yo he visto casos que uno no se mete en ese momento a hablar de eso, pero la idolatría con los hijos puede hacer que Dios se lleve el hijo porque nada compite con Dios. Puede venir en eso. Problemas simplemente. Pero también si hablamos de que no son cristianos, lógicamente va a experimentar las dos muertes, tanto física como ya está muerto, o sea, no ha vuelto a la vida. Entonces, buena la pregunta. Versículo 18 nos viene a reforzar la doctrina de la salvación, el nuevo nacimiento. ¿Qué dice? Leamos desde el 16. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él, ¿cuándo cambia? Nunca, ni varía como una sombra el movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. ¿Por medio de qué cosa? De la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 18? ¿Quién es este Él? Este Él es Dios. ¿Por qué cosa? Por su propia voluntad. Eso significa soberanamente. Soberanía de Dios. Por su propia voluntad. Soberanamente. ¿Qué hizo? Nos hizo nacer. O sea, vuelve a reforzar este concepto del nuevo nacimiento. Él es el que hace nacer a alguien. La gente no nace por sí sola. Y ahora el medio. ¿Cómo Dios hace nacer la gente? De la palabra de verdad que nos dio. Que vuelve a repetir Santiago: la gente solo se salva por la predicación de la palabra de Dios. No se salva por obras de teatro, no se salva por ver milagros, no se salva porque le prometan muchas cosas, no se salva por una buena música. La única manera de ser salvo es a través de escuchar la palabra de Dios. Por eso cuando una congregación comienza a bajarle el tiempo a la palabra y a subir el entretenimiento, está matando a la gente. Necesitamos palabra. Cuando la gente deja de usar la palabra para el evangelismo y lo reemplaza por otras cosas, no está produciendo salvación. Porque lo único que salva es la palabra de verdad. Amén. Eso es lo que dice Santiago. La palabra que nos dio, no la que nos inventamos, sino la que nos ha sido dada. Y de toda la creación, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo, llegamos a ser su valiosa posesión. Esto es consolador. Estos hermanos están siendo perseguidos, estos hermanos están siendo desposeídos porque salieron huyendo de Jerusalén. Salieron y dejaron sus posesiones atrás. Esta gente es pobre, muchos de ellos, y ahora que les dice el Señor: aunque para el mundo ustedes no valen nada, para Dios son su valiosa posesión. Hermano, yo he luchado para no dejar de decir estas verdades, porque con eso que se enseña de que somos, Dios no puede vivir sin nosotros, que es una gran herejía, pero yo tampoco quiero que usted deje de pensar algo. Usted es valioso para Dios. La iglesia es lo más valioso que hay para el Señor. No hay nada más valioso para el Señor que su iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Él nos ama y somos su valiosa posesión. Es increíble. El Señor tiene arcángeles, tiene serafines, tiene querubines. Muchos dicen, y Apocalipsis nos lo prueba: si viéramos un querubín acá, seguramente nos postramos y lo adoramos. Y Él dice: de toda la creación, mi iglesia, lo más valioso para Dios. Increíble, no dude nunca de eso. Amén. Bueno, sigamos. 22 al 25 nos habla acerca de la importancia no solamente de oír, sino de poner en práctica, obedecer, obedecer la palabra. Vamos allá al texto. Dice, ay Señor, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Este texto es muy claro y es el centro de Santiago. Ustedes conocen la palabra, ok,
No se conformen solo con oírla, no solamente se vuelvan oidores, gente que dice amén. Mucha gente que dice amén va para el infierno. No solo oiga, sino que tiene que hacer, ponerla en práctica. Mira, así viven los esposos, mira, así viven las esposas, mira, así vive el creyente, mira, así maneja su dinero, mira, así, sí, amén, amén. Ponlo en práctica. En el caso contrario, lo único que haces es engañarte a ti mismo. Fíjate que aquí no habla de un engaño externo, no habla de falsos maestros engañando, habla de ¿qué? De autoengañarse, porque yo puedo estar aquí diciéndote que Dios desea que seas millonario y tú puedes decir, oh, ¿cuál me engañó? Pero tú tienes la palabra. Y cuando vas a la palabra, tú puedes ver que no es lo que dice la palabra. Y cuando tú decides hacer caso omiso de la escritura, al único que estás engañando es a ti mismo. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Entonces es muy claro esto y no lo dejes como pensando en otros, piensa en ti. Piensa qué cosas de la escritura tú ya viste y sin embargo todavía no lo pones en práctica, porque si no lo pones en práctica, te engañas a ti mismo. Y bueno, el texto les ayuda a ustedes en su casa a ver muchas más cosas. Versículo 27 nos habla de la verdadera religión. Muchos hablan de que no podemos hablar la palabra religión aquí en el sentido de Santiago, no es usada como la pensamos muchas veces nosotros, sino está hablando de esos judíos están dispersos, esos creyentes están dispersos y qué están enfrentando y qué están escuchando y qué están viendo ellos, que hay muchas religiones. Que hay muchas religiones y ellos dicen, bueno, yo tengo la verdadera, yo tengo la que es real. Y sí, pero dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, alguno podría pensar, y algunos lo han sacado de acá, que si una persona se dedica a cuidar huérfanos y viudas, entonces es salvo. Si usted se ha dado cuenta, y no es malo tener orfanatos, pero la Iglesia Católica se dedicó a crear orfanatos, hospitales, asilos, muchas cosas de estas que son buenas, pero piensan equivocadamente que al hacer eso ya son salvos, pero no es lo que termina diciendo toda la carta de Santiago. El otro lado de la moneda es los huérfanos, pues muy tristes, Dios es soberano, si los dejó sin papá, algún plan habrá. Usted tiene una responsabilidad. Las viudas en la iglesia, hay una responsabilidad porque volvemos a lo de pendulares. Entonces, no, yo no hago nada de obras porque yo soy salvo por fe, pero si eres salvo vas a querer hacer obras, vas a querer ayudar, amén. Entonces, lo uno no pelea con lo otro. El capítulo 2 nos comienza a hablar en el versículo 1 acerca del peligro de los favoritismos. Leamos, hermanos. Favoritismos en la iglesia. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras, si tienen favoritos entre ustedes? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión, está hablando de la congregación, pensemos en nosotros el domingo en la mañana, vestido con ropa elegante, joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia, el original dice andrajoso. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allí o bien siéntate aquí en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo nombre noble ustedes llevan? Entonces, ¿qué está enseñando Santiago aquí? Algo tremendo y que vemos nosotros todavía. ¿Qué pasaba? El corazón sigue siendo engañoso y el corazón tiende a querer congraciarse con los ricos,
a querer congraciarse con los que se ven de mejor posición económica y social. Y entonces el Señor les viene a decir, ¿cómo es posible que ustedes traten a la gente mejor por el simple hecho de que tengan más dinero? ¿Por qué desprecian a los pobres? ¿Por qué tratan mal a los pobres? Y por eso es absurdo que hoy tengamos en la iglesia zonas VIP, donde solo se puede sentar cierta clase social de la iglesia. ¿Por qué no se da cuenta que no hay ningún pobre sentado allí? ¿No lo ha visto? Yo lo he visto en nuestra ciudad. Es terrible. Intente cruzar usted esa línea y le van a recordar que usted es estrato 2 y 3. No, no, eso es para otra gente. Bueno, se entendió. Yo voy a seguir. Yo más bien sigo acá. Lo digo y lo editamos. Hermano, usted sabe de qué estoy hablando. Está mal. Está mal, hermanos. Yo he estado en lugares que hay iglesias que tienen la costumbre, no está mal, de celebrar los cumpleaños todos los domingos y felicitan, pero uno se da cuenta que cuando se levanta, y uno se da cuenta, porque Santiago lo muestra, se nota en la ropa. Hay gente que se le ve que tiene plata. Se nota la ropa que tiene, y entonces cuando cumple uno de esos se bajan todos los pastores, lo abrazan, y después se levanta el hermanito que uno dice, este hombre tal vez vino caminando y Dios te bendiga. ¿Cómo es eso? Eso es Santiago. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que ustedes vivan así y digan que son iglesia? Eso es lo terrible. Ahora, versículo 14. Entonces venden, no sé si usted ha visto, algunos venden citas con el pastor. Usted puede comprar una membresía y entonces la membresía le da derecho a citas con el pastor. Usted no tiene plata para la membresía, usted nunca va a ver al pastor. Absurdo. 2:14, mano levantada. Antes que pases, ¿solamente ese texto se refiere a la preferencia en la iglesia? Sí, aquí sí. Aquí sí, porque el texto es claro en sus reuniones. ¿Sí? Ahora, como lo hemos enseñado en hermenéutica, yo puedo hacer aplicaciones secundarias del texto y puedo decir en lo mismo. A mi casa hago una reunión y entonces trato mejor al rico que al pobre. En mi empresa trato mejor al jefe que al que está subordinado a mí. Es decir, yo puedo hacer aplicaciones de esto, pero aquí puntualmente el texto apunta a lo que pasa en la iglesia. ¿Qué pasa cuando se reúnen? Bueno, versículo 14. Amados hermanos, pero quiero recordar algo, porque uno dice, wow, pero esa gente está terrible, pero fíjense cómo ha encabezado Santiago casi todos los párrafos. ¿Qué dice? Amados hermanos. Esto debe traer un poco de consuelo a nuestras vidas, porque a pesar de que somos como somos, ¿qué dice el Señor? Hermanos, amados hermanos. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? O sea, ¿de qué le sirve? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Lógicamente, eso es una pregunta retórica, que la respuesta es un claro no. No sirve para nada y esa clase de fe no puede salvar a alguien. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes les dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Entonces, esto es lo que está diciendo Santiago. O sea, usted ve a su hermano que para dónde va, entonces no tengo para el bus, no he comido, no he desayunado. Bueno, que el Señor te bendiga y comas bien. ¿Qué hiciste? Lo dejaste igual. Tienes que darle comida, tienes que meterte la mano al bolsillo. Eso es lo que está diciendo Santiago acá. Pero es la ilustración para decir de qué sirve la fe sin obras. La fe que no pone en práctica lo que dice creer. Como pueden ver, versículo 17, la fe por sí sola no es que suficiente. Y aquí es donde algunos dicen, ajá, se contradice la Biblia o Santiago muestra que es fe más algo. Pero tenemos que tener en cuenta toda la escritura. La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces Santiago no está diciendo que la fe más buenas acciones, sino que la verdadera fe, ¿qué va a hacer? Va a producir. ¿Sí lo vemos? No es que yo las produzca, ¿qué lo produce?
La verdadera fe produce las buenas acciones. Si no es así, está muerta y es que, ¿usted sabe qué significa inútil? Que no sirve para nada. Es algo inútil. Si yo le digo acá, esto no sirve para nada, ¿quién lo compra? Nadie. Es inútil. ¿Para qué lo vamos a comprar? Ahora bien, verso 18, miren la argumentación. Algunas personas dicen que tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones, es decir, la fe puesta en acción. ¿Cómo se demuestra que tengo fe? Vivo a la manera del Señor. La fe verdadera siempre va acompañada de buenas obras, las obras que el Padre preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y este es el versículo clave de todo el libro de Santiago, con el que podemos entender todo, es este versículo 19. Tú dices, afirmas, profesas, declaras tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y lógicamente estamos hablándole a creyentes judíos, cristianos. Es decir, que aquí tú puedes hablar perfectamente de Jesús. Mira cómo dice Santiago, bien hecho, y esto es sarcasmo. Aún los demonios lo creen y tiemblan, aterrorizados. ¡Qué bien! Tú dices que crees en Jesús, ¡qué bien! Te felicito. Los demonios también creen que Jesús es Dios. Y a diferencia de algunos, tiemblan. Hay gente que dice que Jesús es Dios y ni siquiera tiembla. Pero este es el punto de Santiago. Tú dices que tienes fe, que eres salvo porque crees que Dios es Dios, que Jesús es Dios. Crees que 1 Corintios 15 dice que Jesucristo fue a la cruz por los pecados, murió según las Escrituras, fue sepultado, se levantó al tercer día. Eso es lo que está haciendo Santiago. Magnífico. Los demonios también. Bajo tu manera de ver, los demonios son salvos. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Lo vemos, hermanos? Eso es lo tremendo. ¡Qué tontería! No sirve para nada. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Vuelve a lo mismo. La fe sin buenas acciones es inútil. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones, ¿qué hicieron? Actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Entonces, aquí viene otro dilema teológico que algunos sacan de aquí. O sea que mi fe es incompleta si no tengo buenas acciones. Desde el punto de vista de salvación, desde el punto de vista teológico, la fe que recibimos salvífica es completa. Pero desde la perspectiva de cómo la evidenciamos, la fe sin obras es una fe incompleta, o sea, es una fe falsa. No sé si me hago entender. No es que uno como que recibe media fe y luego cuando produce obras completa la fe. Lo que está diciendo Santiago es que la verdadera fe se recibe una vez y es que completa. ¿Y cómo yo voy a saber que esa es una verdadera fe? Porque voy a comenzar a producir obras. Y cuando no a las obras, la manera en que yo puedo decir es, esa fe no está completa, y si no está completa es falsa. ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿Seguro? Es muy importante porque aquí es donde algunos se pierden en Santiago. La fe que se recibe para salvación desde el primer día es completa, porque creemos y somos justificados delante del Padre. Pero cuando no se ven obras, lo podemos ver como una fe incompleta. ¿Y por qué hablamos de fe? Porque la palabra fe sirve para profesión, pero es una fe intelectual. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Juan? Algunos creyeron, Juan capítulo 6, y luego esos mismos que dijeron, endemoniado samaritano. Es lo mismo, una fe intelectual, incompleta, no es una fe verdadera. Y mira cómo dice Santiago, para que ninguno piense que se contradijo con el resto de la Biblia. Leamos, dice acá Santiago. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham, ¿qué pasó? Le creyó a Dios, y Dios, ¿qué hizo? Lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron
amigo de Dios. Entonces Santiago no está contradiciendo la salvación por fe, la justificación por la fe, porque él mismo está citando Génesis. Y está diciendo que cuando Abraham le creyó a Dios, eso es Génesis 12, inmediatamente Dios se lo contó. ¿Por qué? Por justicia. Génesis 15 que nos dice, le creyó Abraham a Dios y Dios le contó por justo, le tuvo por justo. Y luego viene el evento de Isaac. Entonces lo que está diciendo Santiago es, lo explicamos en Génesis, usted se debe acordar, hermano, que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, está mostrando que él verdaderamente le cree a Dios. No es que ahora sí le cree, sino que como ya le creía, estuvo dispuesto a entregar a Isaac. ¿Sí lo vemos? ¿Seguro, hermanos? Que esa es la clave de Santiago. Y es la clave que tenemos que entender de no puede haber fe sin obras. Amén. Pero las obras no salvan. Pero no puede haber fe sin obras. Entonces, para ponerlo más claro, las obras no salvan, pero no hay salvación sin obras. Amén. Si es así, ¿no es así? ¿Estamos claros? ¿Seguros? Si no, pregunte. Que ese es el meollo. Y no le dé pena, pasaron muchos siglos teólogos debatiendo esto. ¿Claro? ¿Seguro? Ok. Entonces podemos avanzar. Ustedes son muy inteligentes, hermanos. Con el micrófono, hermano, que estamos grabando. ¿Cuál es la...? Dice que la fe es con obras, ¿sí? Sí. Lo puedo también como compararlo como obediencia. Claro, es que nuestras obras son obediencia, porque las obras que hacemos son las que el Padre pide que hagamos. Según la palabra, las buenas obras que el Padre preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, los verdaderos creyentes van a llevar a cabo esas obras que el Padre quiere que hagamos, y eso es obediencia perfectamente. Muy bien. La fe que yo tengo con la obediencia me produce las obras. La obediencia son las obras. Ajá. Entonces no es que la obediencia produzca obras, Okay. sino que cuando usted está obedeciendo, esas son sus obras. Porque ¿cuáles son las obras? En ese caso, el cuidado de los huérfanos, las viudas, el tratar bien al esposo, la esposa, criar los hijos, el ser generoso. Bueno, todo lo que involucra en el Nuevo Testamento el ser obediente a Dios. Esas son nuestras obras. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Acá hay una mano levantada rápidamente. Y servicio social, vehículo de placa 447 lo necesitan en la puerta. ¿Está aquí? 447, no es de aquí. Buenas noches. Ah, sí, sí es de aquí. Ya va. Ajá. Pastor Juan, buenas noches. Entonces, bueno, hablando de la fe y hablando de las obras, también podríamos decir de que esas obras son el fruto del Espíritu Santo de aquel creyente que Sí, claro. ha nacido de Sí, nuevo. claro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en el caso de una persona que simplemente no hace obras pero que se considera genuino creyente? No es creyente. Está engañado, es lo que está diciendo Santiago. Eso es justo lo que está diciendo Santiago. El que dice que es creyente y no tiene obras, se engaña a sí mismo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿conoce usted gente engañada en la iglesia? Ese es el gran problema que tenemos. Mucha gente engañada en la iglesia, hermano, que dice, pero es que yo hice la declaración de fe, yo hice la oración de fe, y yo creo firmemente que Jesús es Dios, pero no tienes obras. Entonces tu fe no es verdadera. Ese es el punto. Amén. Bueno, sigamos. Capítulo 3, versículo 1, para todos los que aquí están enseñando. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Dios va a juzgar a los que enseñan con severidad, mucho más severo que a los que no enseñaron en la iglesia. Entonces, dice, no deseen muchos ser maestros, no deseen hacerse maestros en la iglesia. Espero que suceda con ustedes lo que me pasó en otra clase hace poquito.
Se acercó una persona a decirme, mire pastor, yo escuché esto y me están pidiendo en la iglesia que dirija el ministerio de los niños, y yo le dije al pastor que no, porque a mí no me han preparado, no me han enseñado. Él se puso bravo, pero yo prefiero que se ponga bravo. Dije, qué bien, hermana. No permita que lo pongan a enseñar si usted no está preparado. No permita, porque hoy en día 2 meses en la iglesia y ya es líder, ya tiene grupos, ya está enseñando, ya. Ahora, no estoy hablando de evangelizar, usted puede evangelizar desde el primer día. Estamos hablando de ¿qué? Enseñar. No, pero es que todos tienen que ser maestros, eso no dice la escritura. Y cada persona que está enseñando va a ser juzgada por Dios con más severidad. Pero el Señor tiene que mirar el trabajo que hago. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que no se ponga, todos no quieran ser maestros. Ahora, necesitamos maestros en la iglesia con desesperación, pero no sean todos maestros, porque van a ser juzgados con mayor severidad. Yo paso al púlpito con temor y temblor, porque de lo que enseñe me van a pedir cuentas. No permita, no, que tú tienes perfil, que hoy todos son líderes. Hoy todos tienen que tener un grupo, y si no, entonces no estás en el mover. No lo permitas. Que te capaciten, que te entrenen, que realmente tú digas, yo sé, puedo enseñar. Si no, no enseñe. Siéntese por su propio bienestar espiritual y el de los demás. Bueno, sigamos. El capítulo 3, versículo 2 al 12 nos va a hablar acerca de la lengua. El problema y el peligro de las lenguas largas que hay en las iglesias, hermano. El pecado del chisme está aquí. Entonces, dice que todos cometemos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca, un pequeño timón, así que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, y es importante entender que no está lavando la lengua, la está ¿qué? Atacando en este punto. No está diciendo qué bonita la lengua, y por eso dice no se hagan maestros muchos, porque si no sabe lo que va a decir, su lengua, ¿dónde lo va a llevar? A pronunciar grandes discursos que no sirven absolutamente para nada, a buscar fábulas de Esopo para compartir en los grupos, a estar buscando en los psicólogos positivistas qué decir en el grupo cada semana. Grandes discursos. La gente puede moverse de un lado para otro, pero Dios lo está juzgando. Entonces, con mucho cuidado. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y mira lo que dice el verso 6. Y la lengua es una llama de fuego, no una sola chispa, es que una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Entonces, muérdase la lengua. Si no tiene nada bueno que decir de alguien, mejor quédese callado. Ahora, después vamos a ver, y lo vimos en Mateo 18, hay que corregir el pecado. Pero el pecado, ¿qué dice? Cuando tu hermano peca, corrígelo, ¿cómo? En privado, no en Facebook. No es para que nadie sepa, pero el hermano que se sentó a mi lado hoy, que estaba de rosado, adjunto una foto por si no sabe quién es. Ese hermano no tiene que saberlo toda la iglesia. A mí a veces me han preguntado, Juan, me imagino que ya sabes que esto, no tengo idea, pero se lo conté al pastor. Hablaste con el pastor, otro. Yo no tengo por qué saber todo lo que pasa, todo el pecado de toda la iglesia. ¿Para qué? No necesitamos estar sabiendo la vida de todo el mundo aquí. Muchas veces eso solo nos lleva ¿a qué? A pecar. Chismosos, santos, ¿no? Pero chismosos. Bueno. Y hace una pregunta, versículo 10. Y así la bendición y la maldición, dice el 9. La lengua a veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y yo creo que eso es una práctica terrible que se da casi todos los domingos en la iglesia. Están alabando al Señor con la lengua. Por ahí hay un aparato sonando. Ok, ya colgaron. A veces están alabando al Señor
Y cuando entra un hermano, mira el desgraciado, ahí viene. ¿Cómo puede ser? Ahora usted puede decir, no, yo nunca digo eso. Que no lo sienten aquí, que no lo sienten aquí. Hace como que está ocupado. ¿Qué está haciendo, hermano? Esto viene y alaba al Señor y dice amén y sale y ¿qué llega hacia la casa? ¿Viste a Julana? ¿Viste a Julano? ¿Qué estás haciendo? Esto. ¿Cómo puede ser? Pregunta aquí el Señor. Dice, así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco podemos sacar agua dulce de un manantial salado. Es decir, nuestra lengua debe ser siempre para alabar al Señor, hacer las cosas que a Dios le agrada. Y el punto de Santiago es lo que hablábamos de la vida práctica, porque la lengua es una tentación constante para nosotros. Cuando a usted le cuentan un chisme bueno, usted le pica contarlo. Y uno se da cuenta cuando alguien quiere contar un chisme, que comienza a pasearse al frente. Mira, ¿ya has hablado con Julano de tal? No, ¿por qué? O sea que no sabes. No sé qué. ¿No supiste la última? Le brota, quiere contar. La lengua es una tentación constante. ¿Viste? ¿Qué? ¿No viste? Yo sí vi. ¿Qué? Vivimos siempre con esa tentación, hermanos. Atención con eso. Bueno, sigamos. El versículo 13 nos llama a vivir sabiamente. Es el llamado del capítulo 3, versículo 13. Veamos. Dice, hermanos, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Está diciendo que la persona amargada es una persona que no es sabia. No es sabio vivir amargado. No es sabio vivir con resentimiento, no es sabio vivir con reservas en el corazón contra otras personas, sea en la iglesia o sea en tu familia o en tu trabajo, en donde sea. Debes vivir una vida honesta haciendo buenas acciones y no con raíces de amargura, como lo dice Hebreos, en tu corazón. Amén. Mira lo que dice acá, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Y por eso les decía en la introducción que Santiago denuncia estos pecados que parecen como que no son tan peligrosos, como que a Dios no le desagradan tanto. Bueno, yo soy un poquito egoísta, pero tampoco es que sea tanto, un poquito envidioso, pero no hacen parte de la sabiduría que viene de Dios. Ahora, ¿cuál es el origen y cómo lo ve Dios la envidia, el egoísmo? Que dice, esas cosas son, número 1, terrenales, número 2, humanas, y aquí humanas hace referencia a naturaleza caída, y número 3, demoníacas. Así que si tú tienes una amargura en tu corazón, entiende que lo que estás haciendo es cultivando cosas terrenales, humanas, naturaleza caída y demoníacas. Un poco de envidia, las mismas cosas. Pues donde hay envidias y ambiciones, también habrá desorden y toda clase de maldad. Bueno. Capítulo 4, versículo 1, el origen de los conflictos en la vida del creyente, las cosas con las que no son obstáculo para seguir avanzando y creciendo en nuestra conformidad a Cristo Jesús. ¿Cuál es el origen de esto? Miremoslo. Es un espíritu de discordia que anda por ahí. Mira lo que dice. ¿Qué es? Mira la pregunta que Santiago va a responder. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman, y mira lo que dice acá, hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra a ellos para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Y entonces algunos dicen aquí, tienes es que pedir con fe.
Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. ¿Por qué razón? Porque lo que piden, lo piden con malas intenciones. Desean únicamente lo que les dará placer. Entonces no se trata simplemente de una oración con fe. Se trata de entender que Dios no se agrada con mis oraciones egoístas. Nuestras oraciones deben estar centradas en, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y eso, hermanos, es muy diferente a la manera en que usualmente nosotros oramos. Compáralo a las oraciones modernas. Yo declaro que voy a ser rico, decreto que me voy a ganar el baloto, decreto que aquello, que me dejan la herencia, que me nombran, que me ascienden, que me hacen, que me... Solo piden lo que les va a producir placer. Y a Dios no le agrada eso. Ahora, ¿con qué lo compara Santiago ese tipo de oraciones? ¿Qué demuestran esas oraciones de nuestro corazón? Mira lo que dice, cómo le va a hablar Santiago a estas personas. Dice que son, ¿qué cosa? Oh almas adúlteras, dice el original, oh almas adúlteras. No se dan cuenta de que la amistad, ¿cómo se ve la amistad aquí con el mundo? Porque deseamos únicamente lo que nos va a dar placer. Hebreos dice que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios a experimentar los efímeros placeres del pecado. Que no se engañe nadie aquí. El pecado se siente placentero. Si no, nadie peca. Pero cuando uno está pecando, se siente rico. Después vienen los ayayay. Pero cuando está en medio del pecado, la gente disfruta pecar. Entonces lo que está diciendo acá, eso es amistad con el mundo, pero mira el punto, la amistad con el mundo los convierte en ¿qué? Enemigos de Dios. El Señor lo puso en los evangelios. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede estar amando a Dios y amando al mundo. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, y mucho parece que mucha congregación en este tiempo quiere ser amiga del mundo, hacer todo para que el mundo los encuentre amigables, se hace enemigo de Dios. Es lo que está enseñando aquí Santiago. Sigamos. ¿Cómo resistimos la tentación? Entonces, en el capítulo 2, Santiago nos enseñó que cuando somos tentados de nuestras propias concupiscencias, nuestros propios malos deseos. Sin embargo, mira el equilibrio, porque aquí nos habla de que el diablo también juega un papel. Entonces nos va a hablar del diablo, pero miremos lo que dice el texto en el capítulo 4, versículo 7. Entonces mira qué tremendo cómo lo pone el Señor a través de Santiago. Así que, ¿qué deben hacer? Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No dice reprendan al diablo. De hecho, Judas prohíbe reprender al diablo. Vamos a leer la carta de Judas y prohíbe. Entonces muchos están pensando que lo que hay que hacer es simplemente reprender y reprender demonios, y lo que dice el texto es ¿cómo hago para enfrentar los ataques demoníacos? Porque Efesios me va a decir que mi lucha no es contra sangre ni carne. Mi lucha es contra ¿quién? Principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, tengo una lucha contra un ejército poderoso, mucho más fuerte que yo. Cualquier demonio es más fuerte que cualquiera de nosotros, hermanos. Pero ¿cómo dice Santiago, que está hablando el Señor, que yo le gano la batalla al diablo? Resistiéndolo. ¿Cómo lo resisto? Humillándome delante de Dios. ¿Cómo resisto al diablo? Poniendo en práctica la palabra de Dios. No es peleando contra el diablo gritándolo, que algunos piensan que el diablo es sordo. Entonces, entre más se suba la voz, el demonio se va más rápido. No es eso, hermanos. Según la Escritura, el diablo huye. Fíjate que no dice que se va simplemente, sino que ¿qué hace? Huirá de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando a una persona se somete a la voluntad de Dios, Dios es glorificado. Y donde Dios es glorificado, el diablo no quiere estar. Es así de sencillo. ¿Alguien pregunta? Aquí. Juan, dado el caso de que un creyente esté con una persona que tenga una posesión demoníaca, ¿cuál sería el actuar
correcto de un creyente, porque uno es reencauchado y uno tiene una concepción de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo sería si uno no puede reprender? No quiero de pronto que te extiendas y se pierda la clase ya, pero ¿cómo actuaría uno? Uno no puede decir te reprendo en el nombre de Jesús o qué, ¿cómo actuaría uno? Ok, eso lo vamos a ver en demonología el otro año, pero es importante entender que aquí no está hablando de posesiones, ¿no? Aquí no estamos hablando de posesiones demoníacas. En este texto en Santiago estamos hablando de el ataque del diablo que viene a tentarme, el diablo que viene a buscar que yo no haga la voluntad de Dios, el diablo que quiere que el creyente genuino caiga, y la manera en que el creyente resiste al diablo, que resistir es no cedo ante su tentación, no cedo ante su presión, es humillándome ante Dios, obedeciendo a Dios. ¿Y qué hace el diablo inmediatamente? Huye. Miren, un ejemplo muy sencillo. Así que me queda poco tiempo ya. Eso va a ser en demonología, pero ¿puede un creyente genuino, en algún momento de su vida en Cristo, estando en obediencia en Cristo, ser molestado por el diablo que un día está durmiendo, siente cosas? ¿Puede pasar? Sí. Sí puede pasar. ¿Qué debo hacer? ¿Levantarme y reprender? No. ¿Qué dice aquí? Sométanse a Dios. Cuando eso pasa, ¿qué hago yo? Porque me pasa. Yo me pongo a orar, me pongo a cantar alabanzas. Yo no me meto a decirle nada a Él. Yo me pongo ¿a qué? A exaltar el nombre del Señor. ¿Y qué pasa? Vámonos. ¿Qué hacemos aquí? Están glorificando a Cristo. Aquí Él no quiere hacer absolutamente nada. Ese es el ejemplo de Santiago. Bueno, volvemos acá. Listo. 4:11. El mandato a no juzgar. Entonces somos tentados a estar juzgando. Amados hermanos, no hablen mal, ¿qué cosa? Los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde en cambio obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Entonces algunos dicen, bueno, eso se contradice con Mateo 18 y eso se contradice con 1 Corintios 5, donde dice, ustedes tienen el deber de juzgar a los de la iglesia. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Hay dos juicios. Entonces, el juicio del que está hablando acá es el juicio absolutorio o condenatorio para salvación. Tú no puedes decir que alguien ya te declaró salvo o te declaró condenado al infierno. Ese juicio le corresponde única y exclusivamente al Señor. No he escuchado eso, pero 1 Corintios capítulo 5 dice que la iglesia tiene que llegar al momento de entregar a una persona a Satanás, pero lo que significa no es ven Satanás y llévatelo, sino es te saco de la comunión de la iglesia, estás en la esfera del diablo. Pero es que se me dan para demonología y no quiero ir para allá ahorita. Aquí es básicamente nosotros no tenemos la autoridad para decir ya va para el infierno porque va para el infierno. Eso no nos corresponde a nosotros. En Corintios lo que vemos es que tenemos que juzgar el pecado en la iglesia, ¿sí? Pero aún alguien que se va de la iglesia expulsado, yo no puedo decir y vas para el infierno. No tengo esa autoridad, esa no me corresponde a mí como iglesia. Yo no le reconozco, pero yo no tengo la autoridad de decir esto. Solo Dios es juez, solo Él puede salvar o destruir. Y el punto, para que lo entendamos, que creo que es lo último que voy a explicar esta noche, es que lo que está pasando aquí, más que un juicio de pecado, es un juicio dañino, es crítica. Lo que está pasando aquí básicamente es que están chismeando los unos de los otros. Es lo que está teniendo en cuenta acá, están destruyéndose, porque la disciplina de Dios, el juicio de Dios que vemos en 1 Corintios 5, en Mateo 18, busca restaurar. Pablo dice, lo entregamos a Satanás para que así su carne sea destruida y él sea ¿qué? Salvo. O sea, hay un propósito de restauración, hay un propósito de edificación. Aquí en Santiago capítulo 4 no hay propósito de restauración, hay un propósito de destrucción. Es criticar, y especialmente están hablando de aquellos que le cuentan el pecado a todo el mundo menos al que está en pecado.
Nos hemos dado cuenta que la gente dice, mira, yo vi a Julano y Julano es que él es mentiroso y Julano es orgulloso y Julano, y ya le dije a Julano, no, a mí yo no sirvo para decir a nadie el pecado. ¿Y por qué me lo dices a mí? Como me lo estás diciendo a mí, se lo puedes decir a él, se lo puedes decir a ella, lo que estás es chismeando. O sea, sí tienes capacidad para hablar, porque viniste a decirme a mí. Entonces lo que están haciendo ellos es criticándose. La gente está ahí con ellos y que dicen, ay hermano, hermana, y la hermana da la vuelta, ya es terrible. ¿Y por qué no se lo dijiste? Ah, pero es terrible, yo no creo que sea cristiana. Está condenada. ¿Qué estás haciendo? Díselo. Si no se lo has dicho, eres un chismoso. No amas. Eso es lo que está pasando aquí en Santiago. Ahora, yo sé que ninguno de ustedes ha caído en eso. Jamás. Ustedes todos tienen cara de santos. Y seguramente en sus iglesias no ha pasado. Pero por si llegara a pasar, sepa usted que no está bien delante del Señor. Amén. No es lo que hace un creyente. Ok, hermanos, con esto terminamos por el día de hoy. El próximo lunes.